Bueno, y ahora es el turno de Fernando Díaz Villanueva. Él es historiador, escritor, tertuliano y, lo más importante, periodista. Y lo más importante, creador de la enciclopedia perrofláutica. Es perroflautólogo. Ahora, luego nos explicará qué es eso. Una disciplina nueva que yo he inventado. Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí es un gusto venir a Castellón. Es la primera vez en mi vida que lo hago y la verdad es que la ciudad me ha recibido con sus mejores galas porque este edificio es precioso. Es la primera vez también que vengo o intervengo en un acto del Club de los Viernes, que es una iniciativa nacida de la sociedad civil nueva. De hecho, aquí en Castellón tienen ya hasta la banderola. Es una banderola políticamente incorrecta. Es decir, de entrada pone Club de los Viernes cuando debería poner Club dels Divendres. Primer problema. Segundo, que pone España cuando todo el mundo sabe que debería poner este país. Bien, y la tercera es que ha puesto en el centro ahí a unos tíos con peluca que muy probablemente estén conspirando contra las decisiones de la Asamblea Popular. Entonces, vosotros veréis, o la cambiáis o otra os va a pegar una otra. Así que ya sabéis, la próxima vez que venga espero tener la banderola bien puesta. No será porque no os he advertido. Y ya sabéis que estos tiran con bala, estos no se andan con gilipolleces. A la primera de cambio, ¡zas! Multa que te crío. Vosotros veréis. Bien, yo os he venido a hablar de un tema que a los liberales en general, yo soy liberal por si alguno no lo sabía, liberal en todos los aspectos. Soy de talante liberal y además de ideología liberal. Entonces, el talante no se puede enseñar, las ideas sí, las ideas se pueden transmitir. Lo digo porque hay liberales que no son de talante liberal. Hay unos cuantos, además. Una de las cosas que los liberales siempre se hacen cruces es por qué vendemos tan mal nuestras ideas o por qué las comunicamos tan mal. Están siempre doliéndose. Es que nuestras ideas no llegan a la sociedad. Por más que nos esforzamos, cuando llegan, si es que lo hacen, llegan de manera deformada o peor aún, llegan ridiculizada. Entonces, eso hace que se desanimen. Digan, no hay manera, esto es una batalla perdida desde el principio y por más que insistamos, por más que voluntad que le pongamos a esta historia, nunca lo vamos a conseguir. Es mejor entregarse al enemigo. Esto se ha visto generación tras generación, es una conversación que he tenido con liberales de distintas épocas. Decían, no, si esto ya lo intentamos en los 70 y no funcionó, esto lo intentamos en los 80 y no funcionó, lo intentamos en los 90 y no funcionó, y en estas estamos en 2016 y nunca funciona. Los liberales parece ser que no somos capaces de vender nuestro paquete de ideas, porque de esto va. En el fondo, la sociedad la sociedad humana, quiero decir, no deja de ser una batalla de las ideas, de ideas buenas frente a ideas malas. Yo creo, personalmente, estoy convencido que las ideas de la libertad son las buenas. Me puede venir, no lo sé, Mónica Oltra, por ejemplo, y decirme que las suyas son mejores. Pues bien, ahí, ella está en el gobierno hoy y nosotros no, porque han sabido colocárselas mejor a la gente, porque en el mercado de las ideas han sabido comercializarlas mejor. ¿Por qué razones vendemos o hemos vendido a lo largo de la historia los liberales, por lo menos los liberales españoles? Me consta que en otros países las han vendido mejor, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en el Reino Unido. Generalmente los países de tradición anglosajona, aunque no solo, en los países del este de Europa, por ejemplo, se venden muy bien. En países como Estonia, como las repúblicas bálticas en general, la República Checa, y en cambio en España, donde tenemos es un ejemplo de país que ha prosperado gracias a las ideas adecuadas, es decir, somos los hijos del plan de estabilización, sin esas reformas liberalizadoras de los finales de los 50, primeros de los 60, que dieron fin a la autarquía franquista, hoy no estaríamos aquí sentados con la tripa llena. Eso es un hecho, y esas medidas fueron de corte, aunque fuera solo en economía, de corte netamente liberal. ¿Por qué razón en un país que se lo debe casi todo al capitalismo y a las ideas del libre mercado somos tan reacios a él? O tan reacios a comprar la idea de que la libertad de mercado y las sociedades abiertas son mejores. Y en cambio, en cuanto podemos y se nos presenta la oportunidad, nos engolfamos en las ideas más serviles y más lamentables posibles. A los hechos me remito. Mirad lo que nos ha pasado los últimos 2-3 años. Os recuerdo cómo está el Congreso de los Diputados. Es decir, si mañana dijesen que hay que montar la República Popular, es que votan a favor. Que hay que levantar un muro, es que votan a favor. Esa es la realidad que tenemos que padecer. Lo vemos en Barcelona con la alcaldesa que se han echado, lo vemos en el propio Madrid con Carmena, lo estáis viendo aquí en la Comunidad Valenciana. Estamos como estamos por culpa nuestra.
Es decir, estos tipos no han venido aquí dando un golpe de Estado ni nada por el estilo. Es que la gente quiere eso porque previamente había comprado las ideas equivocadas. Y porque los que vendían, los mercaderes de esas ideas, lo habían hecho mejor que nosotros. Y es hora de ser un poco autocríticos, no siempre echarle la culpa al empedrado, que es lo habitual. Yo no sé bailar porque es que el empedrado no es el adecuado. No, el empedrado quizá no sea el adecuado, de hecho nunca lo es, pero es que tú además no sabes bailar, y ese tú somos nosotros, me incluyo entre ellos, por supuesto. Bien, antes de nada deberíamos plantearnos qué es en lo que creemos, qué es lo que tenemos que vender, que muchas veces no nos damos cuenta o vacilamos cuál es realmente en qué cree un liberal. No estamos hablando de bajar a los clásicos, ir a leer a Adam Smith, que para eso están los profesores como María Blanco, que ya se lo leen por nosotros, ¿no? La riqueza de las naciones es así de gorda. Yo, sinceramente, prefiero irme a montar en moto que leerme La riqueza de las naciones, y como yo, la mayor parte de la gente. Eso sí, de La riqueza de las naciones o de, no lo sé, Los fundamentos de la libertad de Hayek, sí se pueden exprimir y extraer una serie de ideas que al final es lo que forma nuestro acervo ideológico. Nosotros creemos, por ejemplo, en una sociedad de personas libres y responsables. En eso estamos de acuerdo. Creo que cualquier liberal o liberal conservador, si queremos ampliar más el abanico, está a favor de una sociedad de personas libres y responsables que interactúen entre ellas libremente mediante contratos voluntarios. Como veis, ya hemos resumido gran parte de la filosofía liberal en una sola frase. Y eso yo lo considero bastante vendible. De hecho, creo que se vende bastante mejor la responsabilidad que la irresponsabilidad. Pero curiosamente, los mercaderes de productos pasados de fecha han conseguido colocar su mercancía y nosotros hemos sido incapaces de colocar la nuestra. Eso es una cosa que nos deberíamos preguntar por qué. Otra cosa en la que creemos es que, esto lo decía Ortega ya hace 60 o 70 años, es que cada ser humano debe quedar franco para henchir su individual e intransferible destino. Es decir, somos individualistas metodológicos. Creemos que cada uno tiene que buscarse la vida por sus propios medios. Es algo, nos lo dice nuestra madre desde que cumplimos 3 años. Hijo, búscate la vida. Hijo, sé responsable de ti mismo. No esperes que siempre esté mi mano ahí. Aprende a ganarte la vida. Eso nos lo dicen nuestros padres en cuanto cumplimos los 18 o los 19. Ve buscando un modo de ganarte la vida, de henchir tu propio destino sin que nadie te obligue, de ganar independencia, ya sea independencia personal como independencia financiera y económica. Son todo ideas que extraemos de nuestra propia vivencia personal, pero que somos incapaces de comunicar a los demás que es como debe funcionar una sociedad sana, con individuos que buscan su propio interés, sin incordiar a los demás, ¿se entiende? Es decir, personas libres, que interactúan libremente y que procuran satisfacer sus propios intereses, que quieren vivir bien, simplemente. Eso los norteamericanos han sabido hacerlo muy bien. Cuando vemos esos movimientos como el Tea Party o, pues no lo sé, los que están ahora, Ron Paul y compañía, y vemos que tienen esa potencia mediática y esa potencia popular, es porque están vendiendo sentido común, que llega perfectamente a los norteamericanos. Bien, nosotros no somos muy diferentes, somos seres humanos igual que ellos. Es decir, que nos digan que queremos ir a lo nuestro, es que queremos ir a lo nuestro. De hecho, un político, cuando nos viene diciendo que pelea por nosotros, no es cierto, él está yendo a lo suyo, nos está utilizando. Eso lo sabemos todos, menos los niños, que se pueden creer esa magia o esa mentira. Toda persona que venga diciendo que lo hace por ti, en el fondo lo está haciendo por él y te está utilizando a ti. En cambio, algo tan elemental también nos cuesta venderlo, y es que cierto, no voy a decir egoísmo, pero cierto individualismo es muy bueno para las sociedades. Las sociedades individualistas son sociedades que llegan lejos, en el que, como dice el refrán español, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es decir, la colectivización, la vuelta a la tribu nos lleva a donde nos lleva. Nos lleva a donde ha llevado, por ejemplo, por desgracia, a los venezolanos. Sabéis, leeréis la prensa y veis cómo están. Bien, eso es un desafío contra el individuo, y ahí lo tenemos, el resultado. Creemos también en algo que nos han arrebatado, y es en una sociedad abierta y una sociedad diversa. La sociedad del liberalismo es la sociedad abierta por antonomasia, la sociedad en la que todo el mundo cabe, en la que no existe discriminación por razón de sexo, ni de raza, ni de religión. Eso es el liberalismo llevado a sus orígenes básicos, en el que tú realmente no discriminas a nadie porque consideras que puedes interactuar y puedes contratar con cualquiera, en el que no existen grupos privilegiados ni grupos oprimidos. Bueno, pues de esta idea se ha apoderado
se han apoderado los socialistas, cuando son ellos los primeros que crean grupos privilegiados, empezando por la propia casta política. El socialismo es inaplicable sin casta política que lo dirija, sin vanguardia revolucionaria. Pues esto tampoco lo hemos sabido hacer propio. La sociedad diversa, las sociedades diversas que hay en el mundo son esencialmente sociedades capitalistas. Y no queremos, no sé si identificarnos con ellas o utilizarlas ponerlas a operar en nuestra ventaja. Por eso hay que insistir en eso. No, es que el melting pot de los Estados Unidos es una obra magna del liberalismo. Fundar una nación en el lapso de menos de 100 años, la nación más libre y más próspera del planeta. No, al contrario. El hecho mismo de pequeñas ciudades-estado, como puede ser Singapur, que son un ejemplo de convivencia, de prosperidad, de respeto por la ley y a la vez de libertad en prácticamente todos los ámbitos, tampoco lo ponemos a jugar a nuestro favor. Cuando están ahí, son ejemplos vivos y coleando, no hay que sacar teoría ninguna. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué con un paquete tan atractivo, es decir, con un producto, y lo voy a decir así, y lo voy a decir con una palabrota que es como se dicen estas cosas, con un producto tan cojonudo, somos incapaces de venderlo? Somos incapaces de comunicar este producto, de decirle a la sociedad o mostrarle a la sociedad cuál es la buena sociedad y que la sepa distinguir de la mala sociedad. Ellos, con una mierda de producto, han conseguido imponerlo. ¿Qué tienen? ¿Son unos magos de la mercadotecnia? Pues sí. Esa es la cruda realidad. Los que han llegado ahora a lugares como ciertas alcaldías han llegado con un programa que en muchos casos es directamente asocial, pero han generado una ilusión o han vendido la suficiente cantidad de humo psicotrópico como para alzarse con la alcaldía. No voy a poner ningún ejemplo, que luego todo se sabe, pero bueno, vosotros lo sabéis, no hace falta que os lo diga. Bueno, la primera razón por la cual somos incapaces de vender esto es porque siempre pensamos que otro lo va a hacer mejor que nosotros. Al final, nuestro propio individualismo nos traiciona. Es decir, no, pero esto que lo defienda otro, ¿no? Esto sí, este lo hace mejor que yo, pues que lo haga él. Y al final resulta que como uno lo dice, que lo haga el otro, que lo haga el otro, que lo haga el otro, la casa se queda sin barrer. Y resulta que el liberalismo nunca o casi nunca ha tenido voz en España. No es que no haya habido un partido, sino que costó pues décadas que hubiese políticos que se definiesen como liberales, que en cuanto han podido, por cierto, han renegado. No sé, en cuanto la marea llegó a la bajamar, han renegado todos del liberalismo, pero bueno, queda alguno por ahí. Esa es la realidad. Así es como nos encontramos. ¿Cuántas veces podéis verlo en cualquier debate político, en un debate sobre el Estado de la Nación, en un debate electoral? Contad las veces que dicen social y las veces que dicen libertad, o que dicen mercado, o que dicen competencia. Veréis que si lo decís con un contador de mano, con lo de la palabra social o equidad, que les encanta, ya no quieren decirlo de igualdad porque les suena muy comunistoide, entonces utilizan equidad, os vais a quedar sin dedo pulgar. Os perderéis de la cantidad de veces que se dice y en cambio estaréis esperando las otras palabras y no las oiréis nunca. De hecho, yo hice ese experimento en el último debate, el debate electoral este que hicieron a 5, que no fue Rajoy. No se dijo ni una sola vez. Y en cambio la palabra social, la palabra igualdad era continuo por parte de los 5 partidos allí representados. Que decías, bueno, que Podemos esté en esa batalla, pues me parece normal. Que el PSOE se meta en esto, vale. Pero caray, que el PP y Ciudadanos estén en esto, por favor. Lo suyo es un caso de colonización extrema por parte del adversario. De psiquiatra. De ir a que se lo consulten. Otra razón es porque somos un poquitín arrogantes y nos da vergüenza hacer proselitismo. Es decir, ser prosélitos. Es decir, pues no, mira, cuando estamos en una discusión, ya sabéis, de esas de cuñaos que se dan tanto en España, el decir, pues eso que estás diciendo es una sarta de gilipolleces. Decírselo al cuñado, tranquilamente. Es así, ¿cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Que sí, que es una sarta de gilipolleces. Que eso de darle a la gente la casa gratis es una tontería. Y entonces, no van a... Y plantarle cara. Y eso empieza en la discusión con el cuñado, ¿eh? Y termina en la plaza pública. Ya está. Cuando fue la movida aquella del 15M, supongo que aquí estarían acampados en algún sitio, no sé dónde.
Por cierto, esta plaza de aquí se llama la Puerta del Sol, que ya lo he visto, ¿eh? Qué cosa más grande. Bueno, pues no sé si acamparían aquí. Recuerdo que en la asamblea general que hacían en la Puerta del Sol podía, en teoría, hablar cualquiera. Pero si salía alguno, y pasé muchas horas allí porque tuve que cubrirlo para el periódico, si salía alguno a decir algo con sentido común, lo abucheaban y lo sacaban a patadas. Por supuesto, nadie se atrevía. Decían, bueno, tú interviniste, no jodas, estás viva todavía. Bueno, serían los primeros días. Bueno, la tercera es que, joder, no somos inmunes a las modas. A fin de cuentas, a nadie le gusta ir contracorriente. Y hoy, para qué nos vamos a engañar, el liberalismo o el capitalismo o el libre mercado no está de moda. Nos gustan quizás sus consecuencias. Nos gusta que las calles estén llenas de tiendas. Nos gusta irnos de compras. No a nosotros, a ellos también. Nos gusta a todos. Nos gusta que estén los estantes del supermercado repletos de productos. Nos gusta que el avión llegue a su hora y sea barato. Nos gusta el producto del capitalismo. Pero en cambio, las premisas aborrecemos de ellas. Esto es otra de las cosas misteriosas de la época que nos ha tocado vivir. A todos nos fascina el libre mercado, pero solo la parte inconfesable. Lo anterior no. Es como el que tiene una querida, que le encanta solazarse con ella en un apartado, en un mueble, pero en cambio no quiere enseñarla y pasearla por la ciudad. Pues me manchas. Pues nos pasa lo mismo con esto. Es como, sí, está muy bien disfrutar de esto, pero yo de cara al respetable, yo voy a decir que soy más social que nadie. Y que sí realmente creo en esto y tal y cual, para que no me miren mal, porque está de moda ser lo contrario. Y la moda es francamente poderosa. De hecho, yo creo que en una sociedad dada, la moda básicamente es el que dirán. No nos engañemos. Es probablemente la fuerza más poderosa que existe en el corto plazo. Hacemos cosas insospechadas por el que dirán. Y hoy está de moda lo que está de moda. Lo vemos en la publicidad y lo vemos en prácticamente todo. Por eso estos del PP o los de Ciudadanos se contagian de lo mismo, porque les da vergüenza. Es decir, ¿cómo no vamos a decir nosotros que hay una emergencia social en España? No, joder, hay una emergencia social en Burkina Faso. Aquí no hay una emergencia social. Dejad de copiarles las tonterías a estos de enfrente y sacadlas vosotros. Otra razón es porque muchas veces no tenemos muy claro lo que pensamos. Esto que os he dicho antes, esta pequeña reflexión que os he hecho al principio. Y claro, al no tenerlo muy claro, al no tener bien cimentadas las ideas, pues nos da por cobardear en tablas. Y al final, cuando cobardeas en tablas, pues pasa que ya sabéis lo que hace un toro, ¿no? Que se echa para atrás y ni hay corrida ni hay nada, porque el toro no quiere ser toreado. Pues una cosa parecida nos pasa a los liberales. Y es que no tenemos muy claro, no sabemos cómo contestar generalmente a la demagogia, no estamos debidamente armados. Eso, por ejemplo, el Club de los Viernes lo hace muy bien a través de Internet. Está continuamente dando herramientas, entre otras cosas, para los debates de cuñados. Y que son francamente útiles. O para discutir en la oficina con el compañero de trabajo de turno, o para cuando te viene el tío del comité de empresa darte la paliza y poderle cantar las 40. Bueno, estas herramientas si no las tienes, necesitas que te las den o que te las faciliten. La izquierda siempre ha sido muy, muy propensa a la propaganda, y la propaganda por definición es machacona. Por eso siempre están armados y lo resuelven todo con 3 o 4 mantras o con 3 o 4 eslóganes. Y por último, yo creo que esto, quizá venga Mariana a mí y lleva la contraria, yo creo que es que abusamos del economicismo. Esa es mi opinión. Es decir, los liberales tendemos, yo el primero, a abusar del economicismo, de siempre decir, como esto nos funciona y como las sociedades regidas bajo los principios del liberalismo clásico funcionan muy bien, pues vamos a atacar por ahí. Es como si una empresa que tiene un producto que vende muy bien y el resto no los vende muy bien y decide solo atacar por ese producto, pues el resto de las líneas de producto los arruinará. Cuando el acervo ideológico y cultural del liberalismo es mucho más rico, aparte de la economía. De hecho, yo no soy liberal porque funcione, yo soy liberal porque creo que es moralmente superior. Aunque funcionase peor, seguiría siendo liberal. No hay más. De hecho, luego además funciona mejor. Y además trae mayor bienestar para una mayor parte de personas, para una mayoría. Pero si no fuese así, seguiría siendo liberal porque desde el punto de vista moral y ético es superior. Es decir, vivir de tu propio esfuerzo y no vivir a costa de los demás, que es esencialmente lo que consiste el socialismo, yo considero que es superior. Bien, esa idea no hace falta refinarla tanto,
pero sí tener claro que, caray, dentro del liberalismo tenemos un legado riquísimo en todos los aspectos, que no se limitan exclusivamente al Producto Interior Bruto y al déficit público y demás. Esto es, por poner un ejemplo popular, es como estas personas que tienen los ojos muy bonitos y precisamente porque tienen los ojos bonitos se descuidan el resto del cuerpo. Yo, ¿para qué me voy a cuidar? ¿Para qué me voy a vestir bien si con la mirada que tengo se rinden a mis pies? Pues no, al final pasa que vas a engordar, que vas hecho un gitano y que, claro, no puede ser, pues al final ya no se rinden a tus pies. Tienes que cuidarlo todo un poco. Pues los ojos bonitos de los liberales es nuestra teoría económica, que es directamente insuperable. ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Vale? Ahora, el resto de la doctrina lo tenemos que cuidar también y lo tenemos que cuidar bien y presumir de ella. Lo que os he dicho antes de la sociedad diversa es que eso es una idea esencialmente liberal. Cada vez que nos vienen con lo del multiculturalismo, no. El multiculturalismo es una deformación y una degeneración de la sociedad diversa que defiende cualquier liberal. Y es que en una sociedad cabe todo el mundo bajo el paraguas de la ley, pero sin privilegios, ¿eh? Por eso digo que el multiculturalismo... Es que aquí, si no fuese por nosotros, claro, los de otras culturas no podrían vivir. No, en absoluto. En sociedades típicamente liberales, lo que hay son sociedades muy variadas. No hay más que ver el Nueva York del año 1900. El Little Italy, los chinos ahí, los judíos, tal. Y no se pegaban entre ellos, al contrario. Es decir, si hay algún ejemplo de multiculturalismo entre 60 millones de comillas, esa es la sociedad liberal. Pero eso sí, todos bajo la misma ley, nada más. Y sin buscar privilegio ninguno y sin buscar ventaja ninguna para ninguno de los grupos que pueblan esa sociedad. Pues bien, de eso no hacemos venta. Y eso lo miramos como si fuese un pecado cometido en común. Y luego ya, bueno, esta sería como una especie de postdata o de propina. Creo que no conseguimos vender nuestras ideas porque cuando nos ponemos a ello, vemos que la empresa es tan monumental que nos desanimamos en el acto. Decimos, bueno, fíjate con todo lo que tengo que luchar. Y a ver, esto, ¿cómo desmontamos toda esta historia? A mí me lo dicen muy a menudo. Eres un Quijote. Eres un Quijote, te has metido... Caray, que me lo dice mi padre. Te has metido en algo, es imposible, hijo, que esto no hay manera de desmontarlo. Pero tienes ahí fuera 3 millones de funcionarios que viven del Estado. Tienen algo que defender. Y tienes razón, es cierto, pero la única batalla que se pierde es la batalla que no se da. Si de algo podemos aprender en la historia, es eso. La batalla que no se da está perdida de antemano. La que combates a la defensiva, muy probable también la pierdas. Pero bueno, al menos la has dado, aunque sea a la defensiva. Al menos has podido aguantar un poco, ¿no? Y la verdad es que, no os voy a engañar, si pretendéis dar la batalla, tenéis que saber desde el principio que es descomunal. Y que os vais a encontrar con que si no os han llamado en 90 días 450 veces facha, es decir, tenéis que desarrollar una piel especial. No, esto no está hecho para gente que le guste que le regalen los oídos. Ya está. Es decir, si realmente quieres defender... ¿Qué te digo yo? Cualquiera de nuestras ideas, ¿no? La que cojáis. Tienes que estar dispuesto a que te insulten. Y te tiene que entrar por aquí y salirte por aquí. Ya está. Si te vas a encabronar o vas a pasarlo mal o vas a pensar que te expulsan del grupo o no te vas a sentir a gusto, olvídate. No hay ninguna posibilidad. Ahora, si lo que queréis, como la campaña esa de Shackleton a la Antártida, ¿no? Que dijo, bueno, ya sabéis, el trabajo es durísimo, la paga es pequeña y no se garantiza el retorno. Puso un cartel en Londres para fichar a sus tripulantes para ir a la Antártida. Pues más o menos la idea del Club de los Viernes es esa, Es decir, poco vais a obtener de esto más allá de la satisfacción personal y no os garantizamos que consigamos nada. Bueno, os lo he puesto todo muy negativo, pero a cambio os doy una buena noticia. La buena noticia es que el sentido común está de nuestro lado. Y el sentido común se llama común precisamente por eso, porque todos nacemos con él, con alguna excepción, pero todos nacemos con él. De hecho, si os fijáis, la economía liberal es la economía de nuestra abuela. Eso de hijo, no gastes más de lo que ganas. No te endeudes. Ahorra.
Es la de cualquiera. Todos hemos tenido abuelas que nos decían eso, que te daban 5 duros y te decían no te los gastes estos en caramelos, que te estoy viendo venir. Entonces tú te los conseguías cambio en 5 pesetas y te los guardabas y ibas soltando poco a poco, o directamente lo guardabas porque te interesaba comprarte otra cosa. Bien, en el fondo esa es una idea muy liberal. El liberalismo, de hecho, no está basado en el consumo, como nos quieren hacer ver, está basado en el ahorro. Es una idea que tenemos que tener bien clara. Por lo tanto, se parece bastante a la economía de nuestra abuela. Si, no lo sé, la banca central la llevasen las abuelas en lugar de tíos como Draghi, no hubiera habido crisis financiera o la seguridad social. Nunca. Si yo hubiera puesto a mi abuela María a llevar la seguridad social, no estaría en quiebra. Os lo puedo garantizar. Vamos, y a cualquiera de vuestras abuelas. Me han dicho, no, pues esto, pero ¿cómo que vamos a regalar el dinero? Pero nos hemos vuelto locos. Por lo tanto, el sentido común es algo que está de nuestro lado y que en cambio no está del suyo, que tienen que violentarlo por sistema. Si os fijáis, la primera reacción de la sociedad ante las perroflautadas es de estupefacción. Y les cuesta meter la perroflautada. Claro, cuando empezaron con lo de la renta básica, ¿cuál era la reacción normal de la gente? Bueno, a esto se les ha ido la cabeza. Bueno, pues ahora ya están le han cambiado el nombre, claro, por lo de renta básica había quedado la palabra manchada. El otro día, un valenciano, Baldoví, se presentó en Madrid con una propuesta de gobierno y la primera en la frente, era ingreso mínimo vital. Ya está, ¡zas!, la renta básica, ahí lo tienes. Y mucha gente se va convenciendo de un disparate como ese. Bueno, para que veáis que algo que va contra el sentido común más elemental han conseguido o están consiguiendo meterlo. ¿Qué no seríamos capaces de hacer nosotros teniendo el sentido común de nuestro lado? Y el sentido común es, por ejemplo, predicar que el esfuerzo cuenta, que el mérito cuenta, que las cosas bien hechas cuentan. Realmente no es más que eso. Es decir, que dos personas, una que se ha esforzado y otra que no se ha esforzado, se merece tener más el que más se ha esforzado. En el fondo, nuestro gran desafío es esterilizar la envidia. Si alguien ha ganado, muy probablemente sea porque se lo merezca. Casi con toda seguridad es porque se lo merece, a no ser que me demuestres que realmente lo ha robado. Pero nadie lleva un ladrón dentro al nacer. Es más, a nadie le educan en su casa para robar. Ninguna madre. Dice, no, voy a educar a mi hijo como un delincuente. Hasta incluso dedicándose la madre al delito. Ya se sabe que los mafiosos a sus hijos los llevan a estudiar a universidades prestigiosas. No sé si habéis visto El Padrino. A Michael Corleone lo querían hacer militar. Un delincuente profesional, como era El Padrino, dijo, bueno, y a mi hijo no quiero que sea lo que yo. Por lo tanto, como a nadie nos enseñan a vivir a costa de los demás, que en eso y no en otra cosa consiste la esencia básica del socialismo, vivir a costa de un tercero sin pedirle permiso al tercero, ¿se entiende? Pues como a nadie le educan con esa idea, tenemos, digamos que la base de mercado la tenemos más amplia. Y si no la sabemos explotar, es por culpa nuestra. Es devolverles el sentido común. Bueno, en el caso del gasto público, me parece tan de cajón que, a ver, ese dinero el gobierno no lo recoge de los árboles, el gobierno no lo pinta. Y además, antes lo pintaba porque tenía el Banco de España y podían encender la impresora cuando querían, pero ahora ni siquiera la impresora es suya. Es decir, lo que gastan de más, lo están gastando a tu costa. Cada vez que te endeudan, te están endeudando a ti, no están endeudando al gobierno que venga. Bueno, vemos que todos los partidos, incluido el PP, han comprado ya la especie del contrario y están diciendo que no, que hay que pedir una prórroga en Bruselas, que la prórroga consiste en vamos a ver si nos dejan vivir por encima de nuestras posibilidades un año más. Luego sale Montoro con su cara de zapatilla por la tele y lo dice con toda la cara del mundo. Dices, bueno, este era el liberal, joder, ¿cómo será el que no es liberal? Claro, con lógica, luego te aparece Pablo Iglesias y te dice, no, que le eches un año más ni 2 años más. No se paga, solo faltaba. O sea, que si nos han robado previamente. No nos han robado, es que se lo pedimos prestado. No, estos unos tíos ahí egoístas, no sé qué. Y nos pasa lo que a Grecia, que más de la mitad de la población les parece bien no pagar una deuda. ¿Alguno de vosotros enseñaría a su hijo en no pagar las deudas, en no satisfacer las deudas? Nadie.
Cualquiera que tenga hijos lo sabe, le enseña en hijos, si contraes una deuda, mejor no la contraigas, pero si la contraes, la pagas. Y tú no duermes tranquilo hasta que no pagas una deuda. Ya sabéis el refrán. El que cuando se liquida una deuda, el que cobra se queda tranquilo y el que paga más. Bien, estos tipos han forzado el sentido común para que no pagar una deuda sea motivo de alegría y de celebrarlo y de alaraca. Y se están llevando el ascua a su sardina, que es lo más preocupante de todo. Nos deberíamos plantear por qué nosotros algo tan elemental no conseguimos transmitirlo. De hecho, Juan Ramón Rayo, que es de aquí, por cierto, venir a Castellón es un poco como venir a los santos lugares, no me digas. Es como si eres aficionado a la música clásica y vas a Salzburgo, pues vienes a Castellón y dices, coño, la tierra natal de Rayo, ¿no? Claro. Se harán el día de mañana, lo estás grabando, ¿no, Ignasi? Es para que lo vea Rayo luego. Es como el día de mañana se harán peregrinaciones a Benicarló con guía turístico, con un cartelito, diciendo, bueno, aquí nació Juan Ramón, tal. Se hará como la casa de Mozart que hay en Salzburgo, o la de Beethoven que hay en Bonn, pues será una cosa así y tendréis que, bueno, será una fuente de ingresos nueva para la provincia, pensadlo. Una fuente capitalista. Claro. Oye, no es coña, estamos en 2016. La pena es que no vamos a estar ninguno en 2116, pero esto va a quedar grabado. Dirán, coño, Villanueva tenía razón. Mira, al final ingresamos tanto, vamos a patentarla a toda velocidad. Bueno, el tema es que ahora, llegados a este punto, me diréis, vale, sí, Villanueva, cojonudo, muy bien, tienes mucha razón, y es todo muy bonito, pero a ver, ¿por dónde empezamos? Porque el diagnóstico has hecho cosa de los economistas, que te hacen un diagnóstico muy bueno, pero no te dicen cómo resolver el problema. Yo tampoco sé exactamente cómo resolver el problema, puedo imaginármelo. Y de hecho procuro aplicármelo a mí mismo. Yo a fin de cuentas no dejo de ser un comunicador. Me paso el día hablando. Yo empecé a hablar esta mañana bien tempranito y todavía no me he callado. Y escribo y doy mucho la paliza y tal igual porque es mi oficio. Y procuro, bueno, pues pensar sobre esto, reflexionar sobre esto y ir modificando mi manera de actuar para que el mensaje sea más efectivo. Y de ahí pues he extraído algunas conclusiones que creo que os pueden ser muy útiles. La primera es desmontar la idea de que otro lo va a hacer por nosotros. No lo va a hacer otro por nosotros. Hasta que el Club de los Viernes no apareció en Castellón, ¿hace cuánto? 2 meses. 2 meses, nadie hacía este trabajo. Miradlo así. Hace 2 meses aquí no había nadie reunido. Ni estaban abajo en la terraza charlando sobre estos temas. Así que fijaos, pongo un ejemplo muy reciente. Fijaos si es importante. Diréis, supongo que esta provincia que tiene industria por castigo, y lo veníamos en el coche y lo íbamos viendo, una fábrica detrás de la otra y tal, aquí se deben pagar unos impuestos que se caga la perra, supongo. Yo según iba viendo las naves, digo, bueno, se me iba haciendo la clean, parecía uno de la agencia tributaria. ¿Hay una asociación de contribuyentes en esta provincia? No, padre, ¿a que no? Pues no sé a qué estáis tardando. Que empieza a defender vuestros derechos como contribuyentes y todo este tinglao se sostiene sobre la gente que paga impuestos. No le doy más vueltas. Aquí resulta que los tíos que se gastan el dinero están hiperorganizados y en cambio los que lo ponen, nada. Como corderitos. Pues bien, a lo mismo me remito. Espero que dentro de 2 meses al menos tengáis ya algo avanzado, ¿no? Es decir, nadie lo va a hacer por vosotros, ¿eh? No va a venir aquí el de Compromís a montaros la asociación de contribuyentes. Bueno, sí, va a hacer una asociación de contribuyentes en una lista. Va a decir, todos estos no pagan. O no pagan lo que deberían pagar. Entonces, asociaciones de contribuyentes existen en Estados Unidos, existen en Alemania. En Alemania, de hecho, es poderosísima. Cada vez que se sientan, y lo hacen muy a menudo, a repartirse nuestro dinero, no nos sientan a nosotros en la mesa. Se nos llevan la gallina y no nos dan ni las plumas. Eso es continuo, ¿eh? Ves que están ahí los sindicatos, no sé qué, el de la moto, tal, pero al contribuyente no le sientan, al menos para que fiscalice un poco. ¿Creéis que todas las barbaridades que se han hecho en España, los despilfarros presupuestarios, se hubieran hecho con una asociación de contribuyentes a nivel nacional en condiciones? ¿Que al menos hubiera estado vigilando en qué se iba el dinero? Los sobrecostes. Leí el otro día que a no sé qué político le iban a hacer pagar una parte del sobrecoste. Bien, eso debería ser lo lógico, pagar personalmente de su bolsillo, ¿eh? Porque aquí todos luego se van a su casa tranquilamente.
No, hemos aquí arruinado tal cosa o arruinado tal empresa pública o la hemos mandado a freír puñetas, pero nadie paga nada. Por lo tanto, esto que nadie hace ahora mismo, hoy 29 de abril de 2016, el 29 de abril de 2017 podría hacerlo alguien. Ahora, depende de vosotros. Nadie más lo va a hacer. Esa es la primera cosa. Os pongo el ejemplo del Club de los Viernes y de esa nonata Asociación de Contribuyentes de Castellón, que espero que en breve esté operativa. Os lo digo, aquí se pagan muchos impuestos. No hay más que ver la industria. Esto no es una provincia de subsidiados, precisamente. Creo que todo lo contrario. Esto es una especie de hucha para la agencia tributaria. Y no hay más que recorrer de Valencia a Castellón en coche y verlo. Es decir, no encuentras más que industria, una tras otra. De hecho, algunas conocidas mundialmente. De eso os deberíais sentir orgullosos y deberíais ponerlo a jugar a vuestro favor y al de vuestras ideas, ¿no? Y defenderlo, por supuesto. La otra cosa que deberíamos hacer y que yo procuro hacer es quitarnos de una puñetera vez los complejos. Ser liberal es lo más grande que existe en el mundo. Ya está. Es como ser del Atleti de Madrid. Ya está. Punto. No hay más. Vamos a ver. Es decir, es lo más. Y si uno no tiene esa idea, no sé, ¿de qué equipo sois aquí? ¿Del Villarreal o del Castellón? Del Real Madrid. Bueno, supongo que serán. Del Real Madrid no es ninguno, María. Yo. Olvídate. Cuando nos vengan, en lugar de mirar hacia abajo, tenemos que mirar y levantar bien la barbilla para arriba. No, si el que deberías estar avergonzado eres tú. Que tenéis esclavizada la isla de Cuba. Que Venezuela la habéis arruinado, que tuvisteis que poner un muro y una verja que iba del mar Báltico al mar Mediterráneo. Una verja de 3 metros de alto, con casetas cada 2 kilómetros con guardias armados. Es que vuestras ideas se tuvieron que defender así. Y todavía hoy se tienen que defender a punta de pistola. Esas son las ideas socialistas. Ya sabéis lo que dicen en Alemania, decían República Democrática Alemana, una república 3 mentiras. No era república, no era democrática y no era alemana. Era una monarquía hereditaria, no era democrática, era una tiranía espantosa y no era alemana porque estaba manejada por los rusos. Bueno, pues vuestra democracia no es tal y vuestra idea, o en general vuestras ideas son generalmente un disparate que lo que conducen es a eso. Tú tienes que pedir perdón, tú eres el que tienes que agachar la cabeza. Nosotros no. Nosotros somos herederos de Thomas Jefferson. Herederos ideológicos, quiero decir. Somos herederos de los pioneros norteamericanos. Somos herederos de lo mejor del liberalismo español. Pero ¿qué cojones voy a tener yo que agachar la cabeza? Ese orgullo se tiene que recuperar. Y se acabaron los complejos. Y esto hay que empezar diciéndoselo a los del Partido Popular y a los de Ciudadanos. Si de verdad sois liberales o os autodenomináis así, recuperad el orgullo de decirlo. Y señaladles con el dedo. Caballerete, donde se aplica eso que usted dice, la gente se muere de hambre. Sin miedo ninguno. Y si los impuestos fueran la solución, mejor. Si el Estado fuera la solución, Corea del Norte debería ser el paraíso en la tierra, los campos elíseos. ¿No se da cuenta que cada vez que sube un punto el gasto público nos arruinamos más? Que no es que yo me lo invente, que es un hecho. Es decir, ¿cuánto hace que no oís a un político hablarles en esos términos? Años. Bueno, tenemos uno en Madrid ahora que en el ayuntamiento, Percio Almanglano se llama, que les ha puesto contra las cuerdas, precisamente porque no está acomplejado. Y refresca verle, la verdad. Y dices, mira, un tipo que al menos en lo que cree lo defiende abiertamente. Y como él sabe que sus ideas son moralmente superiores y además funcionan, ¿por qué va a tener que pedir perdón? ¿Por qué razón va a tener que estar agachando la cabeza y mirando hacia otro lado? Así que ya sabéis, complejos, fuera. No hay motivo, además, para tener complejos. El complejo lo debe tener un comunista. De hecho, debería autodenominarse comunista después de lo que hicieron en Europa del Este y en China y en Camboya. Debería tener un estigma social serio, serlo. Igual que lo tiene ser nazi. Sí, bueno, tú puedes serlo si quieres. Cada uno es lo que le dé la gana ser. Ahora, que sepas que la gente va a pensar mal de ti después de lo que hicisteis en Polonia o de lo que hicieron tus antepasados ideológicos en Polonia. Pues bien, quien se autodenomine comunista debería saber que se le puede señalar con el dedo y recordarle a Pol Pot. Ah, tú, esa bandera roja, esa hoz y ese martillo era el del Pol Pot, ¿no? Que se cargó al 25% de la población de su país en 2 años.
Y esto hay que recordarlo. Esto enlaza con lo de la formación, que hay que tener cierta formación y no solo económica. Hay que saber algo de historia y saber qué es exactamente. Por mucho que nos lo intenten ocultar, hoy con Internet está toda la sabiduría de la especie disponible a la distancia de un clic. Es una cuestión de saberla buscar. Y además cada vez más accesible en formato de vídeo, en formato de artículos sencillos, en formato de tweets. En Twitter hay auténticos guerreros que saben exactamente pasar la información y reducirla en pequeños fragmentos de 140 caracteres. Así que bueno, esto creo que, os lo he dicho con mucha vehemencia, pero es que creo que es importantísimo quitarse los complejos de encima de una vez. Otra cosa más, que yo creo que no es menos importante, es formarse. Es decir, para que se nos quite el miedo a ir a la contra, debemos estar muy seguros de lo que pensamos. Y debemos tener las ideas muy bien asentadas. No sé si alguno de vosotros ha visto cuando yo iba a La Tuerca, el programa este de Pablo Iglesias. ¿Creéis que yo entraba allí con miedo? Y me ponían a 5, ¿eh? Vamos, por favor. Pero que vayan viniendo, da igual. De uno en uno los 5 a la vez. Es que me daba igual. Porque tengo bien claro en lo que creo. Y las ideas que profeso. No me preocupaba en lo más mínimo. De hecho, el otro día estuve en público en un debate de economía. Me pusieron a 4. Yo más me crezco con el castigo. Que vengan, porque sé que no me van a pillar. Porque además tiene una ventaja. Nuestro sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento liberal es muy coherente. Es poco dado a las excepciones, cosa que el suyo está lleno de excepciones. Y tienen que estar cambiando de tercio continuamente. Es decir, de pronto son internacionalistas, pero conforme les interesa pasan a ser más nacionalistas que nadie. No es nuestro caso. No somos ni internacionalistas, ni nacionalistas, ni nada. Tenemos, como creemos en esa sociedad de individuos libres y responsables que contratan libre y voluntariamente, a partir de ahí se desarrolla el resto. Nada más. Creemos que, como dice la Constitución de Estados Unidos, los hombres son creados iguales y que se les debe dejar francos para que busquen la felicidad, no para que la consigan. Eso ya es un asunto suyo. Bueno, cualquier asunto relativo a la vida en sociedad se construye sobre unos preceptos muy sencillos. De hecho, gran parte del atractivo del liberalismo reside en su sencillez y en su intuitividad. Lo intuitivo que es. De hecho, ¿no habéis visto cómo Rayo les desespera en La Sexta? Cuando ven que Juan Ramón, todo serio, ¿no? Se pone pum, 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 pum. Que se les empieza a poner mala cara. Porque saben que les ha hecho una derivada tan formalmente perfecta que tienen que atacar el ad hominem. Tú, neoliberal, no sé qué, facha, tal. Los mercados, tal cual, los empresarios, y te empiezan a cargar de cosas franquistas, a cargar de cosas que no lo eres o que no lo has dicho en ningún momento, pero precisamente porque en ese momento lo ves además, dices aquí tengo la razón y la sin razón. Es el viejo combate milenario entre lo que es razonable y lo que no lo es. Bien, ellos están en el lado de la sin razón, pero son los que iban ganando. Plantearos el por qué. Quizá porque nosotros no tenemos muy claro en lo que pensamos, o no lo sabemos no nos lo sabemos vender a nosotros mismos. Bien, pues eso es otra de las cosas que podíamos, y que debemos hacer, formarnos bien. Aquí tenéis en España tenemos suerte, mira, tenemos a gente como María y un montón, profesores extraordinarios, aquí tenéis al propio Rayo. No son los únicos, ahí se publican libros, pues en los últimos años a punta pala. Va uno a la casa del libro y se encuentra libros uno detrás del otro, Daniel Lacalle, Juanma López Zafra, John Muller, si es que hoy somos un montón. No es como hace 20 años que no había prácticamente nadie. Somos un montón y además con hiperactividad. Pero no paramos. Estamos por tierra, mar y aire, en todos los lados. Bueno, ya veis, en Castellón y donde nos llamen. Más nos pasamos la vida que sin internet, cuando nos llaman a la tele, que si hay que escribir se escribe. Y además tenemos nuestro trabajo. Ya está. Caray, esto, no sé, que os sirva de modelo, que os sirva Rayo de modelo. Que es estajonovista. Que no para. Si le veis,
Juan Ramón es capaz de escribirse 2 artículos diarios, un programa de televisión, el capítulo de un libro, además atender a una entrevista que le han llamado a Argentina y todo en un día y sin despeinarse, ¿eh? Hombre, sin llegar a esos niveles de virtuosismo rayístico, pero... pero vamos, que ir por esa vía, es decir, no cansarnos. Y luego, por último, y esta es la parte yo creo más importante, tenemos que demostrar, y esto nos tenemos que convencer a nosotros mismos, de qué madera estamos hechos. Eso que me decían, ¿es un Quijote? Pues sí, a lo mejor sí. Yo creo que más que unos Quijotes, somos putos almogávares, que no nos rendimos jamás. Ya está. Y nunca, bajo ningún concepto, vamos a rendirnos. Nos tenéis que matar. Entonces ya después de muertos hablaremos de la rendición y no estamos del todo seguros. Ya está. Si tú ves la capacidad de un hombre, una sola persona, en el curso de la historia es grandísima, más de lo que nos pensamos. Los grandes cambios sociales a lo largo de la historia los han producido minorías. ¿Pero qué os pensáis que eran los bolcheviques? Eran 4 matados. Pues ahí marcaron el siglo XX. Los pioneros norteamericanos de los que hablábamos eran 4 que reunidos en cosas de estas, tomando café. Hay una muy buena serie de HBO que se llama John Adams, os la recomiendo, que se ve lo que eran aquellos hombres. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos. Eran poco más que unos granjeros ingleses en Norteamérica, en Virginia, en Nueva Inglaterra. Y de pronto se encuentran con que el rey les ha subido los impuestos y además les hace de menos. Y una pequeña minoría de granjeros construye la nación más grande del mundo. En un tiempo récord, en 100 años, 150 años. Así que nunca penséis que el factor individual no cuenta, cuenta un montón. La determinación de los pequeños grupos es lo que marca el devenir de la historia. Si tenemos esa idea, la tenemos clara y cristalina en nuestra cabeza, no tenemos por qué asustarnos. Todo lo contrario, y más sabiendo que el sentido común está de nuestro lado y que tenemos la razón. Yo creo que con eso basta. Porque si no partimos de esa idea de que nosotros tenemos la razón, apaga y vámonos. Es decir, de que nuestras ideas son buenas, moralmente superiores. Y que con ellas se construirá, voy a decir un mundo mejor, pero sí al menos un Castellón mejor. Aunque sea empezando por lo más cercano. Así que bueno, yo lo dejo aquí porque me he pasado. Es que me ha quitado María el reloj ese de abuela que tiene aquí, mira. Que tiene más años que el rodapié de la cueva de Altamira, mira. Y claro, ya me he despistado con el tiempo. Bueno, pues ya está, aquí he terminado, espero que os haya gustado. Bueno, iba a hacerla más corta, pero me he enrollado. No, lo siento mucho.